Ustedes saben, los oyentes y los compañeros, que estamos en un proceso interesantísimo de proyecto de reforma del Código de Unificación y reforma de los códigos civil y comercial en la Argentina. Así es. Como todo avance institucional, eh, toca intereses y hay gente que reacciona ante Muchos estos intereses muchos, económicos, sí, 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 políticos, ideológicos, ideológicos. sí, culturales, etcétera, etcétera. Uno de esos intereses, y esto también es tradicional, es el de la cúpula de la Iglesia. No quiero meter a todos los católicos en esta historia, ¿no? La cúpula de la Iglesia Católica Argentina. Y vamos a conversar con una persona, un académico que ha especializado su estudio en el tema de la Iglesia Católica Argentina y la influencia sociopolítico, cultural y económica en nuestro país. Se llama Fortunato Malimachi, es mi amigo y lo queremos mucho y tenemos un enorme respeto por él. Fortunato, un gran abrazo. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. No, al contrario. Por Además favor. te llamamos seguido de Radio Nacional, ¿eh? Sí, sí, sí. Mendoza. Sí. Después pasa la factura incluso. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Fortunato, hemos leído y escuchado declaraciones de jerarcas de la Iglesia Católica Argentina repitiendo argumentos, yo diría que hasta seculares, ¿no? Cuando se presentó allá por fines del siglo XIX, principios del XX, el reconocimiento de los hijos extramatrimoniales, primero con el casamiento civil y los registros civiles y los registros para inscribir nacimientos y matrimonios y defunciones. Después, más cerca, los diversos intentos de ley de divorcio vincular y hasta hace muy poco tiempo en este proceso iniciado en el 2003, el matrimonio igualitario. El argumento es el mismo, ¿no? Se destruye la familia y si se destruye la familia se destruye la sociedad. ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, es cierto que es una institución que se cree poseedora de un saber moral, poseedora de unos conocimientos que tienen que ver sobre el cuerpo, poseedora del monopolio sobre el bien y el mal en la sexualidad, relaciones sexuales, comportamientos familiares, y que cuando llegan a este tipo de temas supone que tiene que hablar, decir y expresarse. La manera de hacerlo, bueno, fue distinta en distintos momentos históricos. Esta vez, al menos, fue interesante que por primera vez el presidente de la Conferencia Episcopal participara como tal, es decir, tuviera sus 10 minutos, opinara, hablara, dijera y después se retirara junto con otra gente de otros grupos religiosos que le pidieron la semana pasada hablar ahí en el Congreso. Es auspicioso primero que se reconozcan uno más, es decir, ya no son la nacionalidad, la patria, la totalidad, la argentinidad, sino un componente más de la sociedad, y en ese sentido, bueno, se expresan. Lo que sucede cuando se expresan, como bien ustedes dicen, muestran concepciones muy conservadoras, concepciones muy autoritarias y concepciones patriarcales algunas veces, otras veces atentando contra la libre elección, que es un gravísimo problema que tiene la Iglesia y los grupos religiosos. Es decir, la conciencia individual es utilizada. Fíjate vos que cuando se retiró el presidente de la Conferencia Episcopal, que le pedía a los diputados y senadores que usen su conciencia individual y no la partidaria. Cuando esto mismo, después llevado a lo cotidiano, es totalmente al revés. Se le dicen, acepten estas normas, acepten estos preceptos, no se dejen llevar por una sociedad que los lleva por un camino del mal, que esto que el otro. Bueno, ahí me parece que hay un problema cada vez más irresoluble, que se muestra porque esa exposición pública, en vez de tener aceptaciones, por el contrario, encuentra cada vez más rechazos. Esto se expresa mucho en la credibilidad de las autoridades católicas, que es cada vez menor,
Y bueno, y ahí me parece que ese es el panorama en el cual nos encontramos hoy en la sociedad argentina, que cada vez, como bien vos decías, se avanza en derechos, se democratizan bienes diversos, económicos, políticos o culturales. Bueno, esa institución parece que quisiera preservarlos y otras veces lo hacía junto con, bueno, militares, grupos mediáticos, grupos económicos. A mí como observador me interesó mucho ver que esta vez, cuando el antiguo cardenal de la Ciudad de Buenos Aires, presidente de la Conferencia Episcopal Bergoglio, se expresó en contra del matrimonio igualitario, él lo hizo llamando a líderes políticos de la oposición. Ese día él fue tapa de todos los diarios. Ahora que el presidente de la Conferencia Episcopal va a sus 10 minutos, fíjate vos que no se dio ninguna tapa. Y más, la página 47 del diario que tiene más tirada en la Argentina, y el otro diario ni lo publicó en chiquito. Y esto me parece interesante también verlo, ¿no? Estas crisis que está empezando a haber en la medida que hay un proyecto político y cultural que intenta quebrar esos privilegios, quebrar esos monopolios, bueno, se resquebrajan también esos frentes. El mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Lorenzetti, dice que ellos, es decir, no plantearon que están en contra de la reforma del Código Civil o de los códigos civil y comercial. En este caso lo que les interesaba era el Código Civil, sino unos pequeños detalles, bueno, no tan pequeños, que tienen que ver, por ejemplo, con el derecho de los niños que nacen por fertilización asistida. Claro. Sí. Ahí es verdad, más, porque él dice más, el presidente de la Corte dice, hemos acordado con la Conferencia Episcopal varios de estos temas. Bueno, si lo han acordado sería bueno que lo conozcamos todos, claro, ¿no? Porque ahí es donde aparecen, no hago más, cuando la autoridad episcopal tiene que hacer público su reclamo y aparecer y hablar, es donde pierde un poco de poder. Ese poder misterioso que se supone que tiene, que derriba gobiernos, que derriba personas, que si no se cumple con lo que ellos quieren no va más. Bueno, con la ley de matrimonio igualitario quedó visto de que si hay voluntad política y hay voluntad social, hay movimientos, se puede ir adelante. Nos queda el tema del aborto, donde otra vez pensar que una persona, una mujer pueda decidir sobre su propio cuerpo, bueno, ahí otra vez escucharemos esas voces amplificadas por supuesto, con otros grupos sociales y otros grupos ideológicos que van a estar en la misma postura, y por eso hasta el día de hoy no se trata. Inclusive el tema de la fidelidad o de la infidelidad matrimonial, he leído declaraciones de Aida Kemmelmacher, una de las autoras del proyecto de modificación, diciendo que la fidelidad es un deber moral, no jurídico. No, claro. Bueno, esto también me parece 30, ya casi 30 años de democracia, nos está mostrando que una cosa es el pecado y otra cosa es la ley. Una cosa es cometer una infracción y otra cosa es pecar contra tales o cuales preceptos. Esto me parece todavía más interesante, aunque en el lenguaje cotidiano, viste que alguna gente sigue hablando, el pecado, pero bueno, lo dejo ahí. Sí. Sin embargo, a mí hay un tema que me interesa más y que está poco tratado, que es el de la situación, la persona jurídica que está en este código, que es el mismo de Vélez Arfi, el hecho con ese liberalismo oligárquico de varones, padres, cristianos, europeizantes, que lo ponía a la Iglesia, que pone a la Iglesia, decía en aquel momento, y a otros grupos religiosos, como instituciones que tienen los mismos derechos que tiene el Estado, es decir, como el Estado-Nación, el Estado-Provincia y el Estado municipal. Un Estado dentro de otro Estado. Claro, vos fijate que es el artículo 33 del Código de Vélez Arfi, que fue modificado y casi nadie lo dice, por la dictadura, esa dictadura católica, militar, empresarial de Onganía, en el cual más restringió, sacó todos los otros grupos que eran reconocidos como tales, y solo puso el Estado-Nación, la provincia, el municipio y la Iglesia Católica, los únicos que son reconocidos como con personería pública, y todos los demás son privados.
A ver, esto sí que a mí me preocupa, porque ahí los obispos no hablan de estos temas, porque nadie les pregunta. ¿Por qué? Porque se ha acordado, y esto sí me preocupa, entre ciertos sectores que elaboraron el código, que de eso no se habla. Entonces, estamos por un lado escuchándolos, bueno, que hablen y digan y hacen bien y que digan lo que quieran. Pero a mí sí me interesa como ciudadano cuál es el papel que el poder, que el código en este caso, el poder judicial y la sociedad política piensan que debe tener la institución Iglesia Católica. Si debe ser reconocida igual que un Estado provincial, municipal o nacional, o debe ser una institución con derecho privado, como la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil en Argentina. ¿Qué dicen las otras congregaciones religiosas al respecto? Bueno, por supuesto, las otras congregaciones van desde las que están por un Estado laico, es decir, que no haya ningún vínculo y que permita dar más libertad, entonces también a los grupos religiosos, y muchas veces el mundo evangélico, que va ocupando cada vez más espacios de poder, que quiere ser igual que la Iglesia Católica. Claro, que le paguen. Bueno, ahí está. Entonces me parece que eso también habría que discutirlo. Si queremos una sociedad pluralista, una sociedad diversa, una sociedad que respete al conjunto de las creencias y de las convicciones, no puede ser que en el 2012 se vote un código que va a decir una vez más, desde 1871 hasta ahora, hay una continuidad, fíjate qué continuidad, ¿no? Se cambió casi todo y sin embargo eso va a seguir exactamente igual al que hizo la dictadura, porque todavía el de Vélez Sarsfield era más amplio, era la idea de subordinar a varios grupos más, comunidades, cooperativas, decía. Onganía quitó todo, dejó solo la Iglesia Católica, ya no para subordinarla, sino que para que participe de los mismos privilegios y en el mismo espacio que el Estado en esas dictaduras cívico-militares y religiosas que asolaron nuestro país. Bueno, y así todo, de eso no se habla. Yo vi que el presidente de la Corte dice, bueno, no es el momento, la sociedad política dice, bueno, está en la Constitución, no la podemos tocar. ¿Cómo no se puede tocar? Si es un código, se puede tocar. Quizás no lo quieran tocar porque no es el momento, pero hay un tema ahí. ¿Cuándo es el momento? Claro, porque las instituciones religiosas tienen tiempos largos, tiempos larguísimos. Y si la sociedad política no lo ve, no lo asume, dice, bueno, señores, vayan ustedes a la sociedad civil, hagan que sus fieles los financien, hablen todo lo que quieran, digan todo lo que quieran, y a partir que sus fieles los escuchen, ustedes sean capaces de tener determinado poder. Hacerse cargo, claro. Y bueno, que se hagan cargo. Y sin embargo, yo veo que no se quiere. Ojalá yo quizás mañana o pasado vaya a hablar de este. Voy a hablar más de este tema que de los otros. Claro. Porque los otros me parece que hoy por hoy hablan y ya está, tienen peso, por supuesto, no hay que ser ingenuo, pero es una sociedad cada vez más democrática, cada vez más movilizada, cada vez más politizada. Por eso les preocupa tanto cuando se politizan los jóvenes. Por eso les empiezan todos esos sectores, hacen ahí un grupo, se juntan todos, porque saben que al politizarse todos estos temas comienzan a debatirse, comienzan a decidirse de otra manera. Y bueno, ahora en este tema veo que nos quedamos cortos. Bueno, de todas maneras está abierta la discusión y eso es bárbaro, ¿no? Pero Julio, que vos y tantos otros, entonces, que yo he escuchado, muchas otras personas que pedimos eso, que sea un Estado laico y que los grupos religiosos, como tantos otros, vayan a la sociedad civil, digan todo lo que quieran. Para eso la sociedad es democrática, pero no se atribuyan el monopolio de un cierto saber, y en este caso el monopolio de ser reconocido como persona pública. Me pregunto, ¿está abierta la discusión? ¿Y por qué no? Las discusiones en la política se abren si hay otro sentido común que domina. La ley de los medios audiovisuales hubo que movilizarse y otros grupos tuvieron que expresarse. Lo que pasa es que se convocó a personas que saben mucho, que son muy inteligentes, que tienen muchos argumentos. Sí, ¿y cómo puede un ciudadano o una ciudadana común? Tenemos que ser más gramscianos, ¿no? Sí, no, esa está cultura bien. está en todos nosotros y sí, hay que empezar ahí a... Bueno. Y me parece que es lo que está pasando en este momento histórico, ¿no? Hay algo de eso y por eso tanta reacción, sí, tantas crisis. Tanto rencor incluso. Tantos rencores dando vuelta, ¿no? Pero bueno, ojalá que se pueda discutirlo y decir
decir que, bueno, cuando digan no se puede ahora, ya la conocemos de memoria, y si nos dice que la Constitución dice tal o cual cosa, le podemos decir, mira, la Constitución dice, y sin embargo la historia argentina, los códigos cambiaron, las prácticas cambiaron. Y las constituciones también cambiaron. Las constituciones también. Sí. Y nosotros ya tenemos otro problema, que las leyes de la dictadura que le daban privilegio a la Iglesia Católica a todo nivel, siguen vigentes hasta hoy, fines de agosto del 2012. Bueno, como siempre, un placer escucharte y dialogar con vos. El placer es mío de escucharlo y de que me llames y que, bueno, a la distancia podamos compartir anhelos de más democracia y más derechos. En eso estamos. Ojalá. Un gran abrazo. Un gran abrazo para ustedes. Gracias. Gracias. Chao, Fortunato Malimachi, sociólogo especialista.